Mi nombre es José Francisco García y les voy a hablar hoy sobre la metodología documental en la investigación de la historia del derecho, concretamente sobre las decretales de San Gregorio Magno. A lo largo de este trabajo se analiza en profundidad la aplicación de la metodología documental al estudio histórico-jurídico de las decretales de Gregorio Magno, sin duda una de las fuentes más importantes para el conocimiento del derecho canónico altomedieval y de la actividad legislativa y jurisdiccional del papado en los siglos VI y VII. A modo de recapitulación, se pueden destacar las siguientes ideas principales. La investigación documental constituye la base metódica fundamental para el estudio de las fuentes jurídicas del pasado, especialmente cuando se trata de periodos remotos como la Alta Edad Media, en los que resulta imposible el recurso a técnicas de campo. Frente a enfoques formalistas o dogmáticos, el análisis crítico de los textos transmitidos en su materialidad diplomática y filológica y en su génesis y recepción histórica, se revela como el camino ineludible para una comprensión integral del fenómeno jurídico pretérito. En el caso de las decretales gregorianas, el primer paso de la investigación documental consiste en la búsqueda y selección de los testimonios manuscritos e impresos que nos han transmitido esta colección canónica. La investigación documental nos exige acudir a las principales bibliotecas y archivos que custodian este tipo de fondos y a aplicar criterios críticos para discriminar los códices más fiables y representativos. Junto a los manuscritos, es preciso localizar también las ediciones impresas, desde la romana de 1591 hasta las grandes ediciones críticas de los siglos XIX y XX. Fijado el corpus documental, se impone un minucioso análisis diplomático y filológico de cada texto, atendiendo tanto a sus caracteres externos, por ejemplo, el soporte, la escritura o la decoración, como a su estructura interna, al lenguaje y al estilo. La crítica textual permitirá depurar los documentos de errores e interpolaciones, mientras que el examen de citas y autoridades alegadas revelará el entramado de tradiciones canónicas en que se inserta. Todo ello con el fin de restituir el tenor original de las decretales y valorar su autenticidad. Para el estudio de las decretales gregorianas no puede detenerse en el nivel textual, sino que debe situarlas en el contexto histórico que las vio nacer y les dio sentido. Ello implica reconstruir el marco general del pontificado de Gregorio Magno entre los años 590 al 604, un periodo convulso de transición entre la antigüedad y el medievo, marcado por la descomposición del orden imperial romano en Occidente y la emergencia de los reinos germánicos. En este escenario convulso de crisis, el papado no solo ostenta el liderazgo religioso, sino que también asume un creciente liderazgo político y civil, del que sin duda las decretales son expresión privilegiada. Junto al contexto histórico-político, es preciso atender también a las coordenadas doctrinales y espirituales del pensamiento gregoriano. Imbuido en la tradición patrística, Gregorio
concibe el primado petrino como un servicio a la unidad y de renovación de la Iglesia. Pensamiento que se plasma jurídicamente en su actividad decretalística. Sus dictámenes combinan el rigor en los principios con la flexibilidad pastoral, el respeto a los cánones antiguos con la adaptación a los nuevos tiempos. Un equilibrio que marcará la pauta del futuro derecho canónico. Desde el punto de vista técnico-jurídico, las decretales de Gregorio suponen un notable avance en la racionalización del derecho eclesial, aunque todavía no son una codificación en sentido estricto, fijan los principios y criterios básicos de la disciplina canónica altomedieval en materias como la organización eclesiástica, los sacramentos, el matrimonio o el derecho procesal. Con ellas, el papado toma conciencia de su plenitud potestatis legislativa y judicial, que tendrá un desarrollo extraordinario en los siglos venideros. Para ello, además, hay que resaltar la trascendencia canónica inmediata. El estudio de las decretales gregorianas abre perspectivas fundamentales para la comprensión de fenómenos de la graduación en la historia jurídica y política de Occidente, como es la formación de ius comunes romano-canónico, la configuración de las relaciones Iglesia-Estado o la cristianización de los reinos bárbaros. En Gregorio se condensan dinámicas que marcarán todo el medievo, la síntesis de romanidad y cristianismo, el dualismo de poderes o el ideal teocrático. Finalmente, el análisis de la recepción e influencia posterior de las decretales muestra su enorme impacto en la tradición jurídica europea, que incorporadas desde fecha temprana a las grandes colecciones canónicas, citadas por decretistas y decretalistas, aplicadas a la práctica forense y pastoral, marcarán decisivamente la evolución del derecho de la Iglesia hasta la codificación de 1917. Pero su eco trasciende el ámbito eclesial para proyectarse en las instituciones seculares, en el pensamiento político y, por supuesto, en la cultura. En definitiva, el estudio histórico-documental de las decretales de Gregorio Magno no solo ilumina un capítulo fundamental en la génesis del derecho canónico y de la eclesiología medieval, sino que revela como un observatorio excepcional para contemplar la forja de la identidad jurídica occidental. Un proceso complejo y secular en el que el papado, a través de su producción normativa, doctrinal y, por supuesto, simbólica, jugó un papel determinante. Abordar ese proceso en toda su riqueza requiere integrar el análisis crítico de los textos en una consideración global de sus contextos de producción y recepción, de sus dimensiones institucionales y doctrinales, de sus implicaciones político-culturales. Una tarea que desborda los límites de la pura erudición filológica o historiográfica para adentrarse en el terreno de la interpretación de las grandes líneas de fuerza que vertebran una civilización. Tal es el desafío y la promesa de
de una investigación histórico-documental que, como la que aquí esboza en torno a las decretales gregorianas, aspire a iluminar desde el pasado las raíces profundas de nuestro presente jurídico. Un empeño que requiere rigor técnico en el tratamiento de las fuentes, pero también amplitud de miras para integrarlas en una visión comprensiva de la tradición viva del derecho. Si este estudio ha logrado mostrar algunas vías para avanzar en esa dirección y suscitar el interés por un campo de investigación tan rico como inexplorado, habrá cumplido con creces su propósito. Queda abierta la investigación a prolongar el diálogo con los textos y contextos del pasado canónico, con la certeza de que, como escribió Goethe, la historia del derecho es una parte viva de nuestro presente y una clave imprescindible para comprender el futuro de nuestra civilización. Muchas gracias.